Macarena. A ver, más que una celebración, yo entiendo que aquí hay un hito histórico, que es un hito histórico de carácter innegable, revolucionario, y en este sentido con la connotación de revolucionario que quizás tiene la acepción de la RAE ahora que está tan polémico todo este... Vale, que ya más o menos la conocemos por lo mismo. Con violencia de por medio, pero que sin duda marca un antes y un después, tanto para la población amerindia como para Europa. Y hay un proceso que es muy profundo de crisis y de transformación. Se instala la idea de economía mundo, cambia los procesos productivos y dentro de ese contexto la importancia de este hito sin duda es algo que no pasa desapercibido. Como celebración en sí misma creo que puede ser muy cuestionable. Y puede ser cuestionable desglosando incluso toda la terminología, descubrimiento de un territorio que ya estaba habitado. Eso yo creo que ya de hecho está zanjado en los libros de historia desde los colegios ya. O sea, no puede... Que en el pasado, yo soy más años, así que yo todavía hablaba de... Claro, pero yo entiendo que ese revisionismo, o sea, cuando yo estudié también se hablaba en el fondo de este como descubrimiento, como si fuera una tierra desocupada. Pero entiendo que ya incluso en los colegios ya esto se está viendo de otra manera. O sea, esto no es una tierra desocupada y por lo tanto incluso en Chile ya se habla de este encuentro de dos mundos, sí, en ese sentido. Bueno, descubrimiento. Entonces, porque descubrimiento además es un término, hay una mirada sin duda eurocéntrica, o sea, es descubrimiento desde el europeo, que tampoco están así. O sea, sabemos que hay avistamiento y que llegaron los vikingos antes. Ahora, la significación del proceso anterior en el siglo X no es lo mismo que lo que pasó a partir de 1490 sin duda. Y ahí se abre un proceso, como te digo, bastante revolucionario en muchos sentidos. La nota hablaba un poco también, bueno, hablamos del mestizaje, de la raza. Bueno, existía mestizaje antes de, o sea, las culturas, hablar de cultura es hablar de mestizaje. Siempre no existe una cultura que no sea mestiza, partiendo de esa base. Sacarnos de la cabeza esto de que todo comenzó desde esa fecha. No todo comenzó con la llegada, en el fondo, o con la invasión, o la ocupación española en América. O sea, existían procesos permanentes de mestizaje entre las mismas culturas amerindias, entre las sociedades amerindias. Existían procesos de expansionismo, de imperios, o sea, sin duda, este proceso lo que sí significó fue una crisis profunda dentro de lo que estaba, de la sociedad de lo conocido. O sea, hubo culturas que desaparecieron, procesos de etnogénesis, y así sucesivamente un proceso de larga duración donde se diezmó la población. Por lo tanto, sin duda, es más que nada, más que una celebración, es un hito importante que yo creo que llama a la reflexión. Para preguntarnos hoy en qué estamos hoy. O sea, eso desde mi punto de vista. ¿También van por eso de encuentro de dos mundos? ¿Lo miran así? O sea, no, es una fecha bien terrible, ¿eh? porque en estricto rigor es una invasión violenta que tiene después, sin lugar a duda, para no ser tampoco ni la leyenda negra ni la mitificación, tiene elementos positivos, el castellano, la lengua, algunos elementos civilizatorios, pero la verdad que algunos elementos civilizatorios vinieron bastante bárbaros. Los mayas, 2000 años antes, sabían que la Tierra giraba en torno al Sol, que era redonda. Estos bárbaros que vinieron de Europa pensaban que todo giraba en torno al mundo. O sea, ellos vinieron a descubrir la verdad acá, ¿no? Las culturas mesoamericanas tenían la verdad, pero particularmente los primeros años, los primeros 30 años de la invasión son terribles. Ahí hay un error en la presentación, no es San Salvador, en la isla de la Hispaniola. Los macoríes, que eran los indígenas de la actual Haití y República Dominicana, y después los caribes, que son los indígenas de la isla de Cuba, son exterminados. Son exterminados, eso está demostrado por la historia. Eso hace que en el famoso discurso de Adviento de 1510, el padre Montesino dice raza de víbora, os decís cristianos y están matando, dice es hora de trabajo a los indígenas, etcétera, etcétera. Y recién, cuando un encomendero, que era Bartolomé de las Casas, famoso, entre comillas, defensor de indígenas, logra persuadir a la reina y a la monarquía
de dictar leyes de India que fijaron una cierta racionalidad, empezó un cierto cambio en la conquista. Que hubo antes, masacre, diezmamiento, oprobio, dominación, negación del otro, con minorías, ¿no? Minorías de cristianos proféticos que tuvieron otra versión, pero fue muy brutal al inicio. Y de hecho, o sea, yo estoy de acuerdo, de hecho, con lo que dice Esteban, pero además hay que agregarle otro elemento. Yo sé que me voy a salir un poco de lo que estamos hablando. Hace unos meses atrás, Stephen Hawking le preguntaban, ¿sería bueno entrar en contacto con otras civilizaciones? Dando de paso de que existe vida extraterrestre. Entonces dice, no. ¿Por qué? Porque finalmente lo que pasaría es que algo similar a lo que pasó con el descubrimiento de América, con la diferencia es que nosotros seríamos los indígenas. Entonces, claro, hay un problema gravísimo ahí desde el punto de vista de la igualdad del encuentro o del choque, como uno lo quiera mirar, pero además también hay otra cosa. Los españoles traían algo consigo para los cuales los indígenas no tenían ningún tipo de protección, y esas son las enfermedades que traen desde Europa. En América no existía la viruela, en América no existía el tifus, en América aparentemente no existía la sífilis y una serie de otras enfermedades espantosas que en parte lo que dice Esteban es verdad. A ver, el abuso estaba dado, digámoslo, indudablemente en la zona de la economía caribeña, pero además también el problema es que los arahuacos, los taínos, en fin, y una buena parte de la población de la América, o sea, de la América que tienen primer contacto con Colón, mueren diezmados precisamente por las enfermedades, el famoso choque microbiano. Entonces, finalmente aquí tú te encuentras con algo. Si bien los españoles abusan, o los europeos mejor, porque no son solo los españoles, los europeos abusan de una posición relativamente dominante que tienen, además sin quererlo también contribuyen a diezmar a la población, y eso hasta cierto punto explica por qué se inicia también el proceso de compra de esclavos para traerlos desde África para suplir la mano de obra indígena que existía originalmente en la zona de los trópicos y después simplemente desaparece por diversos motivos, ya sea por estar exhausta o por las enfermedades, y se inicia el tránsito de esclavos también. Ahora, pero ahí hablamos del encuentro de cultura, o fue de otra manera, o fue un poco esto de pasar uno por encima del otro. José. Pero déjame responder lo primero también. Vamos. Fíjate que quiero agregar algo más ahora a la presentación que tú hiciste, ¿no? Yo tengo una conexión con el mundo mapuche, digamos, porque soy mapuche también, ¿no? Es de público conocimiento. Y desde el punto de vista, digamos, de los pueblos indígenas, obviamente aquí no hay celebración, no hay nada, digamos, que se parezca a eso, ¿no? Lo que hay, de alguna manera, lo adelantaba Esteban, hay un proceso, digamos, de invasión, llega gente de otro lugar, otro continente, se genera, digamos, una dinámica que tú más o menos la describes, que al final va a trastocar todo el continente. Y yo creo que de alguna manera nos metemos a esta cosa de la leyenda rosa y negra, ¿no? Yo creo que no solo se produce, digamos, una cantidad de pérdida de vida humana enorme, ¿no? Porque se calculaba entre 70 y 100 millones los habitantes del continente y fueron reducidos, digamos, prácticamente un 10%. Lo que quiero decir es que los españoles o hispanoeuropeos, para congeniar, digamos, esta idea, no solo provocan una muerte casual, digamos, porque traen virus, o sea, hay incluso una guerra bacteriológica, pero también lo hicieron, ¿no? Si está documentada, por ejemplo, ustedes mencionaron las Islas Caribeñas, está documentada, digamos, cómo Colón, a 2 años de haber llegado, comienza a exportar, digamos, indígenas a Europa, ¿no? En calidad de esclavos. Es decir, la esclavitud no comienza solo con la llegada de población exógena, digamos, negro al continente para suplir esta mano de obra que se va perdiendo por enfermedad o por muerte. Hay una exportación de esclavos también hacia Europa, digamos, los primeros años, y hay una cantidad de atrocidades enormes, en las cuales incluso participa, digamos, Colón, que tienen que ver con, por ejemplo, perros cebados, digamos, con que perseguían a gente que no quería, digamos, someterse. Hay, por ejemplo, Padre Las Casas, digamos, que se constituye después un gran ideólogo, digamos, de las ideas favorables a respetar de alguna manera, digamos, los pueblos indígenas, que trabaja, digamos, para esa empresa, digamos, de Colón, en principio. Crea, digamos, sus ideas en términos, digamos, de defender derechos de los indígenas, de ver cómo incluso frente a él hay 3.000 indígenas sacrificados, ¿no? Entonces, yo no sé si es leyenda negra es real, o cosa, pero para mí así. Tuvo un criado,